Cuando yo inicié mi proyecto Michoacán y su gente, vaya, yo ya tenía una antecedencia de venir dando a conocer lo que eran las reservas naturales de México y las maravillas del mundo. Quiero mencionar también que yo ya tenía arrastrando todo este pequeño y en específico grupo. Cuando yo empiezo a difundir el estado fue en el año 2014 aproximadamente que yo creo mi blog. Primero se llamó Regalos Morelia, después se llamó Rincones de Michoacán y luego pasó a ser el nombre tan mencionado, Michoacán y su gente. Cuando yo empiezo a difundir, la gente empieza a encariñarse con mi marca social porque yo hacía lo que nadie hacía. Es decir, yo me ponía a leer los mensajes de la gente, me ponía a compartir las historias de la gente. Yo difundí, yo di a conocer mundialmente la historia de Mamá Coco, dio origen en Santa Fe de la Laguna. Yo di a conocer también lo que son las tradiciones de la región purépecha occidental, la danza de los corpitres, la danza de los viejitos, la danza de las ollas. También promocioné y difundí el aprender un nuevo idioma muy mexicano, que es, bueno, muy típico de la región, que es el idioma purépecha. Yo en esos entonces, cuando yo inicio mi blog, vaya, yo no se lo comenté a nadie, ni siquiera ni mi mamá, ni mi papá, ni mi expareja sabía que yo tenía ya una comunidad, una de las más representativas del estado. Cuando yo decido mencionarlo, primero se lo mencioné a una amiga y también se lo mencioné a la que en aquel entonces era mi pareja. Cuando yo le menciono, pues vaya, yo ya tenía una comunidad crecida y yo empiezo a trabajar y a colaborar con mi expareja. Yo le ayudé mucho a difundir y a conseguir y a captar clientes en la empresa de construcción. Yo creo que aproximadamente del 70 al 80% de los clientes que consiguieron durante la relación que yo mantuve fue por mi estrategia comercial, por mi grupo de empleos y más que nada por mi engagement. Derivado de esto, hay una fan que ya me seguía, que mi página Michoacán y su gente ya era muy conocida. Le vamos a llamar San a esta fan. Ella era muy amiga de la mejor amiga de un compañero de la universidad donde yo estudié. Como ya tenía mi blog grande y dos que tres personas me cacharon que yo tenía mi blog, empezaban a murmurar que ahí había una página muy grande del estado y que enaltecía lo que era las raíces indígenas. Este chico y entre su grupito empiezan a mezclar a esta chica, a San, en su grupito y empiezan a hablar no solamente de mí, sino de mi pareja. Y no es que yo diga, ay, me estoy sobrevalorando el momento, no. Realmente se hizo muy exponencial debido a que como yo ya representaba una figura pública, una figura mediática, hasta cierto punto un nivel de influencia, que eran lo que eran mis redes sociales, expusieron lo que era mi vida, lo que era lo que sabían de mis familiares. Y esta San, se obsesionó con mi página, una fan. Después de esto, mi expareja teníamos una inversión patrimonial que era un restaurante. Yo le ayudé a promover la vacante, se promovió a través de las redes sociales. Ella se postula para la vacante y queda. Después de esto, empieza a trabajar como mesera. Quiero mencionar que yo varias veces tuve problemas con mi expareja porque ella tenía muchos reportes porque se robaba las propinas. Y yo una vez le mencioné que si quería ganar más, que trabajara más horas. A lo que la chica se molestó porque mi expareja le comentó. Y de ahí se propuso a quitarme mi relación, a quedarse con lo que yo ya había trabajado y a darme un descontón. Después de esto, la chica empieza a agregar a personas
a personas de la universidad, una muy distinta al grupito en el que estaba, y él se llevaba muy bien con esta chica. Después lo ponen a reclutar personas y empiezan a agregar a personas que iban conmigo en la primaria y que iban conmigo en la secundaria. 3 de la secundaria o 4 las aceptan para quedar ahí. Ellos les ofrecieron el trabajo y otras personas las aceptan de la primaria para trabajar ahí. La chica ya se había propuesto quedarse pues ahora sí con mi negocio, con mi pareja y con mis amistades. Y entonces ella empieza a esparcir el chisme con mi ex compañero de la universidad, de que yo ya que yo ya tenía otra relación en el instituto, cosa que no es cierto. Entonces ella lo empieza a difundir en el ambiente, que era mi ambiente, que era mi ecosistema, y esto se empieza a generar una especulación masivamente, lo que hace que pues existan muchas piedras en la relación. Quiero mencionar que esta chica, ella ya venía arrastrando una relación fallida, que se metió con un ex profesor, y ese profesor era casado, que se tuvo que divorciar y le metieron denuncias por meterse en un matrimonio y pues practicar el adulterio. En su casa la corren, o se sale porque no pudo con el maestro, y mete al hermano a trabajar ahí al restaurante. Este chico se llama, vamos a ponerle Paco. Paco trabaja ahí, es el cocinero, y le pide chance a mi expareja de vivir ahí en la planta de arriba. Eran 2 habitaciones. Él no quiere, pero casi que le hace la llorona y acepta. Entonces acepta, y él convence a mi expareja de que se vaya a vivir ahí, que él en un cuarto se quedaba él y él en otro. Pues la acepta, y tiempo después el Paco invita a su hermana a vivir con él para que ya no estuviera con el casado, y ella acepta. No pasaron ni un mes y el chico Paco se fue a vivir a otra parte y deja ahí a su hermana con intención. Quiero mencionar que la chica mesera llegaba todas las noches, y no es que yo sea chismosa, o sea, simplemente se pusieron a reclutar a mis compañeros, como no me iba yo a enterar. Llegaba 12, 1, 2 de la mañana, alcoholizada, tocaba, mi expareja le abría, y pues la carne es débil, una alcohólica, y yo sin enterarme de que ya el chico Paco ya no vivía con él, sino que nada más la chica, pues mi expareja mantuvo este secreto por más de medio año. Cuando yo terminé, yo tenía ya 23 años. Yo cuando inicié la relación con él, yo era menor de edad. Decidió mantener este secreto guardado por mucho tiempo, como por más de medio año, y la chica, que ya se había propuesto quitarme, pues vaya, hasta cierto punto mi fama, quitarme ya mi expareja, dejando a un lado, sino todo lo que yo había trabajado con esa persona, y aparte quedarse con mis amistades. Se me hizo un poco repugnante, pero dejando a un lado eso, esta chica Sandra me empieza a denunciar ya masivamente en otros medios de comunicación. Cuando yo fui a visitar, porque a final de cuentas era una inversión de patrimonio que yo ya había invertido de trabajo en la constructora, y que esto era derivado de la construcción. Yo fui a visitarlo, y esta chica estaba, pues ahora sí, teniendo relaciones con mi expareja, y ella me empuja diciendo que qué estaba haciendo yo ahí, siendo que yo era la novia de más de 5 o 6 años. Me empuja, yo la empujo por reacción, y me empieza a gritonear. Obviamente el chico se quedó espantado de, me acaban de cachar. Obviamente me dijo de groserías, de quién eres, y yo de
Obviamente me conoces porque tienes agregado todas mis amistades y sabes que te hablas con todas mis amistades y sabes que él es mi pareja. Eh, Después de esto, me vuelve me intenta bofetear, yo le regreso la agresión y hubo ahí un descontón. Ella le va y le chilla a sus familiares, tíos, varones, y va y les dice que yo la desnuqué, que yo le quité la trenza, y se empiezan a mover porque ella ya decían pues de que quede con un casado que era el profesor, aquí quede con un muchacho que es empresario, que pues ahora sí que el 60% era mío, con todo lo que le acercamos, el trabajo, con todo lo que yo le apoyé con el proceso administrativo, con la sistematización que después les compró el trabajo que no quiso. Esa persona, los familiares de la chica Sandra, la mesera, obligaron a mi expareja a que no me diera la cara a mí ni a nadie de mi familia. Obviamente, después empezaron a correr los rumores entre los mismos compañeros, de por qué estaban actuando así, siendo que yo ya llevaba una relación muy seria y yo era una persona muy, hasta cierto punto, reservada. Hoy empiezan las comparaciones a decir, no, es que Paulina tiene más capacidad, Paulina está más bonita, Paulina tiene más intelecto, tiene más talento. Obviamente le empieza a picar a ella, y lo que yo a veces digo, está bien cuando te lo dicen tus compañeros, pero mi expareja se metió a defenderla, siendo que eran mis amigos los que ellos habían reclutado, y ahí empezaron ciertos problemas. Yo obviamente, como la familia de la chica mesera me amenazó, la amenaza no iba ni para mi mamá, ni para mis hermanos, ni para mis amigos, iba para mí y tres personas que supieron cómo estuvo el asunto. Obviamente yo me espanto. Un compañero mío del tecnológico me dice, ay, estás bien bonita, estás bien chula, vas a encontrar, no necesitas de un hombre, no necesitas de alguien que te mantenga como esa chava. Pues nada más sigue dedicando a lo que es a lo que es terminar la carrera, y sigue impulsando tu blog. Vaya, yo le tomé muy asertiva este consejo. Tiempo después ya empiezo yo, pues ahora sí, ya a deslindarme, a difuminar, hasta cierto punto olvidar y encauzar mi tiempo para otras cosas. La verdad es que a mí en un principio fue muy feo, doloroso, pero ya después dije, puedo hacer más cosas, tengo más amistades, puedo ver a mis amigos, amigas, y no tener que dar explicaciones. Obviamente, tiempo después, este chico, mi expareja, tiene problemas con el ayuntamiento porque le llegaron denuncias en donde la comida que vendía era un precio razonable, pero los ingredientes eran de dudosa procedencia, a lo que le empiezan a llegar denuncias, y sus familiares me empiezan a culpar a mí de que yo era la celosa, porque él se le hizo más fácil decir que habíamos terminado la relación por celos, que porque no hablaba, que porque no interactuaba, que por celosa, que por bipolar, cuando la realidad es que él nunca contó que ella llevaba más de medio año abusando de mi confianza, explotándome laboralmente, y sobre todo engañándome emocionalmente. Él ya tenía viviendo con la chica desde el 2016, pero yo mantuve la relación hasta el año 2017. Obviamente mis ex compañeros que sabían de mi página Michoacán y su gente le empezaron a tomar a mal, porque entre ellos, muchos de ellos le llenaron el restaurante, y obviamente se molestaban porque decían, ay, es el novio de la Michoacán y su gente. Y luego cuando dijeron, ay, Michoacán y su gente está soltera, no hubo tres que
que aseguraron de que de verdad la comida era de mala calidad. Pero quiero mencionar que el primer grupo, por eso ahí está lo gracioso, en donde la mesera se inmiscuyó, fueron los que pusieron las denuncias, que la comida tenía gusanos, que la comida era de dudosa procedencia. No tenía gusanos, pero no tenía la calidad establecida ni la estandarización. Obviamente empiezan a tener problemas y me empiezan a culpar a mí, porque a mí hasta cierto punto me estaba yendo bien. Ahora sí que cuando empiezan a tirar problemas, me empiezan a perseguir, empiezo a tener hostigamiento, empiezo a tener más hate en mi página. Como yo tenía más seguidores del extranjero, de Nueva York, de Chile, de Argentina, de Europa, pues ya, hasta a mí me valía. Yo decía, pues ya, tengo un universo entero como para estarme fijando en mi pasado. La chica, la mesera Sandra, como que le daba mucha envidia, le daba coraje que yo estuviese teniendo éxito, y empezó a moverse en medios de comunicación tradicionales, radiodifusoras, televisoras. Uno de sus hermanos, que hasta cierto punto era músico, empezó a denigrar mi imagen, Michoacán y su gente, y Paulina, diciendo que yo era una celosa y que yo seguía a su hermana. Y otro de sus hermanos empezó a decir que yo era una santera, que no dejaba en paz a su hermana ni a su esposo, pero nunca dijeron en las instituciones ni en el lugar que nunca recibí los dividendos de mi trabajo, de mi aportación, de mi inversión de 3 años, de que después de que terminamos, y que yo le había acercado administradores para que le hicieran su proceso administrativo, y que los había hecho a un lado. Cuando empiezan a hablar, los empieza a contactar para pedirles el trabajo y que se lo vendieran, y les empieza a decir que su nueva pareja era San, la mesera, y que había terminado conmigo porque yo era una persona celosa, que era muy bonita pero que era muy celosa, y que no aportaba como ella aportaba. Ella lo único que aportó pues fue lo que muchos dicen: le regaló un refrigerador que su familia se lo cantó para que la aceptaran a vivir ahí. El refrigerador estaba descompuesto. Yo me supe, no porque la fuera a investigar, sino porque mis ex compañeros los metieron a trabajar ahí. Lo mandaron a componer como 2 veces, salió más cara la compostura, y la familia de la chica Sandra, de la mesera, siempre me estuvo tirando. Me amenazaron 2 veces recientemente. En el año 2025 vuelven a hacer sus graciosadas el hermano Paco, para así le vamos a poner, y se aparece a la vuelta de mi casa. Yo dejé de seguirlos, y quiero mencionar que yo en aquellos entonces yo estaba empezando a grabar lo que era mi podcast. Yo no imagino, como que en algún modo me imagino que me querían intimidar para que yo nunca diera mi versión, para que nunca hablara, para que no tuviera éxito, para que la única exitosa de esa relación con mi expareja fuera ella, que para mí es una absurda idea. Yo creo que estamos en el siglo XXI, en donde las mujeres no tenemos por qué depender de la validación de un hombre, independientemente si tienes más o tienes menos dinero, si estás en mejor posición económica, o independientemente si eres guapa, bella, blanca, negra, de raza hindú, musulmán, etcétera. No tienes por qué depender de la validación de alguien, y mucho menos de alguien que te hizo daño. Me empiezo a encontrar a su hermano ahí a la vuelta, y después uno de sus familiares me empiezan a poner papelitos en donde me dice: Sandra, se anda con el hermano de tu ex. A mí se me hace un poco tonto el por qué me empezaron a llegar ese tipo de mensajes en el año 2025. Yo nada más me quedé pensando, dije, pues escupe para arriba y a ver qué te pasa. No hice nada, yo no dije nada, no actué,
pero ya cuando, después de que me quitan mi página, empiezo a tener problemas emocionales, empiezo a tener hasta cierto tiempo un tipo de acoso, me empiezan a seguir los paparazzis, yo común y corriente, bueno, no más común, me empiezan a seguir personas, empiezan a agarrarse de mi marca, de mi trabajo, empiezan a colgarse personas que no conozco, ajenas. Yo voy y pongo un anuncio de que estoy siendo hostigada. Estas personas, los amigos de mi expareja y la chica mesera, se empiezan a acercar, empiezan a tener proximidad conmigo. Obviamente, lo que a mí se me ocurre es de contar, vaya, dar mi experiencia, porque la verdad es que uno nunca sabe qué puedan estar, más que diciendo, nunca sabes cuántas puertas se te cierran por no contar tu experiencia, no contar cómo es tu personalidad. Yo el afán de estar aquí exponiendo un poquito de lo que es mi trayecto, un poquito, no es el hecho de tirarlo, no es el hecho de tirarla, ni siquiera a su familia, es el hecho de alzar mi voz y no dejarme doblegar solamente por una familia que decían que era militar. Obviamente, yo tuve mucho apoyo de un ex compañero y una ex compañera. A mí un ex compañero me dijo, él supo, él me encaminó mucho a que yo tuviera una relación emocional de amistad con un productor de la saga de Harry Potter, porque como ese restaurante tenía la temática de Harry Potter, había muchas cosas que habían sido utilizadas en la película. Obviamente esas personas de alguna forma supieron que parte del restaurante era mío, también me contactaron a mí y pues vaya, yo no sé, yo era fan, pero no era como que fan 100% de Harry, yo le dije la verdad. Yo le platiqué de cómo inició mi blog, cómo terminó mi relación, cómo inició, siendo menor de edad, siendo mayor de edad, y incluso me platicó un poquito sobre el detrás de cámaras, lo que hay detrás de una escena de la escenografía de Harry. Yo de ahí me motivé a empezar a dar más tours guiados. Cada que yo hacía una transmisión en vivo también me impulsaba mucho. Yo veía que estaba del otro lado del mundo y me aplaudía, me mandaba estrellitas últimamente, o incluso me comentaba, me decía, ay, esa reportera está muy bonito. Yo le decía que no era reportera, pero me decía reportera. Por eso yo no fue como que yo me haya agüitado o llorado eternamente por esa relación. Sí sentí feo, pero gracias a Dios tuve buenas amistades y me pude alejar. Pero bueno, esos son los gajes de ser creador de contenido, el que te encuentres con una fan que se ponga a investigarte, que quiera todo lo que haces, que quiera hacer todo lo que haces, y lejos de querer hacer todo lo que haces, que quiera tu vida, que anhele tu vida, y que le cuente a sus familiares que la destrozaste para ella encajar en lo que es tu vida. Yo afortunadamente le agradezco y le pido a Dios que me dé un día más para seguir propagando lo que es mi palabra y no desde mi ser ni de mi experiencia, sino lo que es el apoyo, la contribución no solamente al medio ambiente, sino a la sociedad.